Bienvenidos a este video donde vamos a aprender a seleccionar y a calcular la sección de un conductor, la sección mínima de un conductor eléctrico, siguiendo lo establecido en la EA 903-64, parte 7-771, que es la reglamentación para Argentina, que es la reglamentación para instalaciones eléctricas domiciliarias y de pequeñas industrias, ¿no? Bien, vamos a calcularlo a través de un ejemplo. Vale aclarar que en este video solamente vamos a calcular la sección del conductor y vamos a verificarlo según su caída de tensión. Luego vamos a ver cómo se calcula cómo se hace el cálculo del cortocircuito, y ahí lo vamos a verificar al conductor según la verificación térmica del conductor, ¿no? Bien. Y bueno, y después un paso adelante es calcular las protecciones, como se ve en la imagen. Tenemos la protección diferencial y la protección térmica para este caso. Bien, este ejemplo es un calefón o un termotanque, también se le llama, de 1500 watts de consumo, y está a una distancia del tablero seccional de 15 metros. Bien, entonces empezamos el cálculo calculando la corriente de carga que tenemos en nuestro circuito. Eh, Tenemos los datos: potencia del equipo 1500 watts o 1,5 kW, también se puede anotar. Tensión 220, es monofásico, termotanque monofásico, un termotanque que se puede encontrar en cualquier vivienda. Y bueno, y tenemos la fórmula de potencia, que es P igual a B por I por coseno de phi. Esa es la potencia activa, ¿no? Sabemos que hay una potencia aparente S, que es B por I, una potencia activa P, que es B por I por coseno de phi, y una potencia reactiva, que en este caso, al ser un circuito resistivo puro, ¿no? Un calefón eléctrico de estos tipos termotanque, es un circuito resistivo puro, no consume potencia reactiva, ¿no? Que es B por I por seno de phi. Pero bueno, después podemos aclarar eso en otro video, que es de eso de potencia aparente, reactiva y activa. En este caso solo usamos la potencia activa. Bueno, despejamos la corriente de esta fórmula, hacemos el despeje y nos queda esa fórmula. Y ahí tenemos que reemplazar los valores de potencia, los valores de tensión y coseno de phi. Coseno de phi es 1. ¿Por qué? Porque en un circuito resistivo puro el coseno de phi es igual a 1. En algunos equipos, más que nada cuando hay motores o capacitores, donde hay algún elemento que consuma energía reactiva o que use campos eléctricos o campos magnéticos, el coseno de phi es diferente. Y bueno, en los equipos algunos lo traen impreso, ¿no? Y podemos sacar de ahí el valor, o si no se tiene, se puede estimar en 0,85, que es valor, un valor ahí normal. Pero bueno, hay que verlo, ese valor de coseno de phi en los equipos. En este caso es 1, porque es una resistencia, tiene un desfasaje de la corriente de la tensión, no tiene desfasaje, mejor dicho, la corriente de la tensión. Pero bueno, eso escapa de este video, y bueno, después lo podemos ver también qué significa ese coseno de phi, ¿no? Bien, con eso reemplazamos, tenemos I igual a 1500 watts sobre 220 volt y nos da 6,8 o 6,81 amperes. Esa va a ser la corriente que consume nuestra carga, ¿no? Nuestro calefón. Decir que este valor también aparece muchas veces en los equipos, ¿no? En el equipo, en la placa de identificación o en la etiqueta, aparece el valor de potencia, el valor de tensión, el valor de corriente. En este caso lo hacemos así por la duda que no se tenga. O también algunas veces uno puede medir qué corriente tiene, ¿no? Si quiere modificar alguna línea o quiere eh, repotenciar una línea, digamos que se dice, o actualizarla, ¿no? Bien, entonces con este valor de corriente entramos al catálogo de cables, ¿no? Esto mucho no se hace, algunos electricistas lo hacen de manera a través de la experiencia, pero está bueno hacerlo siempre, porque uno tiene que saber con qué elementos está trabajando, ¿no? Con qué materiales. En este caso yo voy a utilizar un cable de Prysmian, que es muy común acá en Argentina. Otro cable común son Calop, muy buenos. Siempre hay que tener cuidado de usar cables que estén normalizados, ¿no? Bajo normas IRAM.
Hay muchos cables que por ahí se puede conseguir en internet que son de muy mala calidad y no están bajo ninguna norma, ¿no? Y nada te asegura un funcionamiento correcto de estos conductores en cuanto a resistencia y a transporte de energía, ¿no? De corriente eléctrica. Entonces elegimos el prisma. Ven, este conductor está bajo norma IRAN 62267. Y bueno, ¿cómo se selecciona? Se selecciona por corriente, ¿no? Admisible. Tenemos en la columna acá donde dice intensidad admisible en cañerías. Vamos a suponer que va sobre un caño embutido en la pared, ¿no? Son dos conductores, el método AK, el 1, dos conductores embutidos en pared, más el conductor de protección. Es decir, que el conductor de protección tiene que ser de la misma sección del cable que vamos a elegir para la línea, ¿no? Bueno, tenemos la corriente de carga de 6 A y usamos este método, ¿no? En cañería, y vemos que el cable de 1,5 soporta 15 A y el cable de 2,5 soporta 21 A. Cualquiera diría que podríamos usar el de 1,5, ¿no? Pero ¿qué pasa? La EA da secciones mínimas de conductor que se pueden usar en ciertos circuitos. Vemos que vamos a ver qué conductor nos dice la EA que podemos usar. La EA 903-64, parte 7-771, en el apartado 771.13, da las secciones mínimas a utilizar. La reglamentación esta nos da las secciones mínimas que se pueden usar en cada circuito, ¿no? En cada minación. Y vemos, acá tenemos la parte de la EA, la sección de la EA, sección nominal de los conductores. Y bueno, ahí dice línea principal, sección mínima, ¿no? Es 4 milímetros. Sección mínima en circuitos seccionales 2,5. Pero a nosotros nos interesa estos, ¿no? Circuitos terminales para toma corriente de uso general. Porque este circuito va a terminar en un toma corriente y el del toma corriente se va a conectar el termotanque, ¿no? Acá hay distintos criterios. Vos podés usar a ese circuito como si fuera un circuito general o como si fuera un circuito especial. Yo lo uso, yo lo pienso como que es un circuito de líneas de usos especiales. ¿Por qué? Porque yo siempre conecto estos tipos de carga a un circuito, a un solo circuito, solamente para esa aplicación, ¿no? En el circuito de usos generales vos podés usar varios tomas en ese mismo circuito, pero yo a este tipo de cargas lo conecto a un solo circuito para esa carga. ¿Por qué? Porque levantan mucha temperatura, sobre todo un termotanque como esto, ¿no? Que trabaja con temperatura. Así que es de usos especiales. Y bueno, los dos circuitos tienen secciones mínimas iguales, ¿no? 2,5. Entonces, según esta reglamentación, no podemos usar un sección de conductor de 1,5 porque la sección mínima utilizada es de 2,5 milímetros. Bien, entonces elegimos esa sección mínima de 2,5 y ahora que tenemos seleccionado el conductor, la sección de conductor, tenemos que verificarlo a caída de tensión. La reglamentación de la EA también dice que para circuitos de fuerza la caída máxima de tensión que puede tener en el tomacorriente, en el punto de utilización, es del 5%, dejando un 1% para la caída de tensión entre el tablero y el tablero seccionado, ¿no? En el caso que haya tablero seccional. Así que podemos elegir una caída de tensión del 4%. Bien, entonces seleccionamos acá le muestro para que quede claro cuál seleccionamos. Seleccionamos el de 2,5 que soporta 21 A. Será un conductor de 2,5, corriente admisible de 21 A y resistencia eléctrica de 7,98 ohm por kilómetro. Esa es la resistencia del conductor. Bien, entonces verificamos la caída de tensión. ¿Cómo es la fórmula de caída de tensión? Bueno, la caída de tensión admisible sabemos que vamos a elegir un de 4%. Vamos a dejarle entre tablero seccional y tablero y utilización un 4%. Era nuestra tensión de 220, así que 220 por 4% es 8,8. Podemos tener una caída de tensión de 8,8 volts. Menor que esa, más que esa no se puede tener. Entonces la caída de tensión en borne del toma se calcula así con esta fórmula, delta B
es igual a 2 porque es monofásico. Si fuera trifásico es raíz de 3 acá. 2 por I, que es la corriente de carga, por L, que es la distancia, que era 15 metros, que la tenemos que expresar en kilómetros acá, por R, la resistencia del conductor, que era 7,98 ohm por kilómetro, y el coseno de phi, que es 1, ¿no? Entonces reemplazamos 2 por 6,8 por 0,015 en kilómetros por 7,98. Bueno, ahí hay un error, ¿no? 89 dice, pero bueno, es 7,98. Y esto nos da 1,63 volts. Nos tiene que dar 1,63 volts. Y podemos ver que la caída de tensión admisible es mayor que la caída de tensión real en bornes del tomacorriente. Y así queda, o sea que este conductor verifica la caída de tensión según la reglamentación de la EGA. Ahora el paso siguiente, bueno, es un cálculo sencillo, ¿no? Cálculo sencillo. Lo que podemos ver acá es que si nosotros elegimos un conductor de mayor sección, la caída de tensión va a ser menor, ¿no? Porque va a tener menor resistencia. Si volvemos al al catálogo, podemos ver que si vos tenés un conductor de mayor sección, la resistencia va a disminuir. Y otra cosa que se puede ver es que si vos aumentás la distancia, si aumentás los metros desde el punto de carga hasta, desde el tablero donde vos tomás tu circuito hasta el punto del toma, si vos aumentás esa distancia, en vez de ser 15 metros son 100, 200 o 20 metros, la caída de tensión va a ser mayor, eh, justamente porque vas a tener más resistencia, porque la resistencia está dada en ohm por kilómetros, si se ven. Entonces quiere decir que a mayor distancia vas a tener una mayor resistencia, porque va a tener mayor camino para recorrer la corriente, ¿no? Y va a generar una caída de tensión mayor. Así que esas cosas hay que tener cuidado. Muchas veces los electricistas, por experiencia nomás, te dicen, bueno, no, ponele un conductor de 2,5 que soporta la corriente, sí, pero no tienen en cuenta esto, la caída de tensión. Y si el circuito es largo, que a veces decir 20, 30 metros o 100 metros en una instalación eléctrica no es raro, no es raro decir eso. Tiene mucha caída de tensión y a la carga no le va a llegar 220, le va a llegar 180 y eso va a generar mayor corriente, mayor temperatura del conductor y mayor resistencia, ¿no? Y es un efecto retroalimentativo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora lo que queda ver, bueno, ya seleccionamos el conductor de 2,5 milímetros Prismian. Ahora lo que queda ver es, bueno, cálculo de cortocircuito. Podemos hacer un cálculo de cortocircuito para este caso y ver cómo se verifica a temperatura este conductor. Así que bueno, cualquier duda pueden consultar y muchas gracias.